hoy decidí hablar de la culpa porque yo suelo hablar mucho del amor propio, ¿no? Hablo mucho de lo que es el amor propio, de la importancia del amor propio, de que tenemos que relacionarnos sanamente con nosotros mismos, de que tenemos que empezar a amarnos, a sanar nuestras heridas, a cuidarnos y a desarrollar como una serie de estrategias para empezar a autocuidarnos, ¿no? Que es lo más importante. Y entonces, ¿qué pasa? Que para poder desarrollar realmente este amor propio, para poder realmente cuidarnos, para poder realmente amarnos, hay definitivamente que trabajar en esta emoción de la culpa, porque es una de las emociones que vamos arrastrando, llevamos acumulando durante toda nuestra vida, sin darnos cuenta quizás. Desde pequeños incluso venimos sintiéndonos culpables por un montón de situaciones, por un montón de experiencias de nuestro pasado, que sentimos que pudimos hacer mejor, que pudimos hacer diferente, y nos venimos recriminando y recriminando por esto una y otra vez. Sin darnos cuenta de esto, llegamos al punto de empezar a tratarnos mal por sentir esta culpa. Y la culpa genera un montón de consecuencias en tu vida, en nuestra vida, porque yo también he experimentado la culpa, creo que todos lo hemos experimentado en algún momento. Y entonces quiero decirte que esta culpa hace que nos empecemos a sentir insuficientes, que es una de las creencias más limitantes que todos los seres humanos hemos experimentado en algún momento, y es sentirme insuficiente, que no soy suficiente, que soy menos que alguien o que algo o que las situaciones, y que siempre esté como comparándome con los demás. Y este sentido de insuficiencia hace que me sienta menos digno de amor, menos digno de recibir atención, menos digno de vivir experiencias agradables en mi vida, menos digno de sentir abundancia, menos digno de tener relaciones sanas y armónicas. Y este sentirme digno también tiene que ver con el merecimiento. Entonces siento que no merezco suficiente porque como hice algo que no me gustó o que no le gustó al otro, de lo que me culpo y de lo cual aún no me he perdonado, entonces soy menos. Y quiero decirte que la culpa es uno de los pilares del amor propio. O sea, cuando tú logras sanarte, perdonarte, y yo te voy a hablar aquí en esta sesión de cómo lo puedes hacer, te voy a dar una serie de recomendaciones para que tú empieces a realizar este proceso de perdón, de reconciliación contigo y de soltar también el pasado, porque te he hablado en algunos momentos de la importancia de soltar el pasado, pero sobre todo esto que tiene que ver con mis errores, con lo que no me gustó de mí y con lo que estoy seguro que te sientes identificado conmigo, de ciertos momentos en que te levantas y dices, ay, ¿yo por qué hice esto? Yo lo hice de esta manera y ¿por qué lo hice así? Siempre te pasa. Incluso nos podemos decir cosas como eres un fracaso, qué bruto, y un montón de etiquetas, ¿no? Nunca lo vas a lograr, siempre te pasa lo mismo, ¿por qué siempre haces lo mismo? Y bueno, y así sucesivamente. Te pongo ejemplos, pero realmente aquí hay un montón de frases que nos estamos repitiendo día tras día, por la mañana, por la noche. En todos los momentos estamos lavando la loza, estamos hablando con alguien y le decimos algo y decimos, pero ¿por qué lo hice así? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Y nos empezamos a maltratar, ¿no? Entonces este lenguaje interno, este lenguaje que es duro, ¿no? Nos tratamos con dureza cuando hablamos mentalmente sobre nosotros, cuando pensamos sobre nosotros, y esto hace definitivamente que aquí empiece el tema del maltrato hacia nosotros. Es decir, nos volvemos nuestro peor juez, nos volvemos nuestro peor enemigo, y hablo mucho del crítico interior y cómo empezamos entonces a darle más voz, más peso a este crítico interior que todos tenemos, pero que es importante identificarlo a tiempo para no permitirle que guíe nuestra vida y que nos haga como nos altere la relación que tenemos con nosotros mismos. El perfeccionismo significa esta autoexigencia que tenemos con nosotros mismos y que hace que no nos permitamos equivocarnos. No nos permitimos equivocarnos, no nos damos ese permiso, ese derecho. Creemos que si nos equivocamos va a pasar algo terrible o siempre estamos como teniendo este peso de tienes que hacerlo perfecto, si te equivocas algo malo va a pasar, y entonces este perfeccionismo o esta autoexigencia por supuesto que cansa, agota y te desconecta de ti mismo, porque nadie es perfecto y está bien así, ¿no? Entonces cuando tú te estás todo el tiempo exigiendo ser perfecto,
pues es un peso que te estás poniendo todos los días sobre las espaldas, sobre tus hombros, que no te permite ser espontáneo, por ejemplo, que no te permite ser quien eres, que no te permite pues equivocarte, que justamente pues las equivocaciones pues son necesarias, ya lo sabemos, es inevitable que nos equivoquemos y además no solamente es inevitable, sino que además es completamente necesario, porque hace parte de nuestro proceso de aprendizaje, de nuestro proceso de evolución. Si no nos equivocaríamos, no aprenderíamos. Y entonces, ¿cuál sería el sentido, ¿no?, de las experiencias de nuestra vida, de lo que hacemos todo el tiempo? Entonces quiero que empieces a identificar qué tanto te exiges a ti mismo ser perfecto, exigirte y exigirte un montón y reprocharte cuando no lo haces como esperabas tú o como lo esperaban otros. Porque este perfeccionismo o esta exigencia pues también es una forma de maltratarnos sin darnos cuenta y de agotarnos a nosotros mismos. Una consecuencia de la culpa es que vivimos en el pasado. Cuando tú te estás culpando por algo todo el tiempo, e incluso por cosas que viviste hace un montón de tiempo, cuando éramos niños quizás, porque nos sentimos que no fuimos buenos hijos o que no satisfacemos lo que las demás personas esperan de nosotros o esperaban cuando éramos niños. Y entonces vamos arrastrando esa culpa, ¿no?, desde nuestra infancia, después en el colegio, entonces nos sentimos culpables porque no somos buenos en alguna materia o porque no hacemos lo que se esperaba de nosotros. Y así, ¿no?, seguimos creciendo y nos seguimos sintiendo culpables, es decir, que vivimos mentalmente en el pasado. Y cuando vivimos en el pasado, pues definitivamente no podemos estar bien, porque estamos recreando situaciones que nos están generando las mismas emociones que sentimos cuando estaba sucediendo eso. Entonces, si tú te levantas hoy y dices, yo por qué le fallé a esta persona, yo por qué descuidé esta relación, yo por qué no lo hice así, de una situación que pasó hace meses, años, pues por supuesto que te estás volviendo a sentir así en ese instante, y entre más lo recuerdes, entre más te lo repitas, entre más te recrimines, pues ese pasado va a estar ahí presente completamente, recreando las mismas emociones, haciendo que te conviertas en tu peor enemigo y además como quitándote la posibilidad de ver lo que tienes hoy, de ver las posibilidades. Que identifiques de que no te has perdonado, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Lo que te digo, como has venido arrastrando la culpa durante muchos años, inclusive desde la infancia, entonces tienes que hacer un proceso de recordar, tienes que hacer un proceso de volver a tu historia de vida y darte cuenta de qué hechos o qué situaciones del pasado no te has perdonado, que te generan dolor, que te hacen sentir mal, que quizás te avergüenzan, que te hacen sentir con impotencia, como quiero cambiar esto y no puedo, que te hacen sentir rabia contigo mismo y decir, pero ¿por qué eres así? ¿Pero por qué lo hiciste así? O preguntarte qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho así. Porque esta es una pregunta que nos hacemos mucho y es súper común que nos digamos a nosotros mismos como, bueno, ¿y si no lo hubiera hecho así? ¿Y si quizás le hubiera dicho lo que sentía, por ejemplo? Lo típico, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que lo que está generando es impotencia, porque no sabemos, o sea, es imposible saber qué hubiera pasado y estamos de nuevo viviendo en el pasado y martirizándonos y sintiéndonos mal y quizás generando ansiedad. Entonces el primer paso del que te quiero hablar para poder empezar a perdonarte es que hagas un listado, literalmente, o sea, empieza a escribir todo lo que no te has perdonado. Quizás no vas a identificarlo todo, porque como te he dicho, esto viene desde tu infancia, desde toda tu historia de vida. Pero comienza por las cosas como más evidentes, como las cosas que más lleguen a ti. Cuando tengas literalmente una hoja de papel al frente y digas, bueno, te lances la pregunta de qué no me he perdonado, empieza a hacer ese listado. No me perdono, y puede ser cosas sencillas, pequeñas. No me he perdonado porque, no sé, hoy no fui a una cita médica que era súper importante para mí, o hoy le respondí mal a fulanito, hasta cosas grandes, significativas para ti, que sientas que hayan tenido de pronto una consecuencia negativa para ti o para el otro y que sientas este arrepentimiento. Empieza a hacer este listado, escríbelo, porque no te puedes perdonar de algo que no has reconocido que te duele todavía. Y muchas veces no nos damos cuenta de cuáles son las culpas que tenemos acumuladas durante todo este tiempo. Entonces, cuando tú haces este listado, también es importante que dejes aflorar las emociones que surjan. El dolor, la tristeza, la rabia, la impotencia, todas las emociones que vayan surgiendo tienes que permitir que fluyan. Porque yo siempre lo digo y es que solo podemos sanar algo
Solo podemos sanar el dolor atravesando el dolor, volviéndolo a sentir y comprendiéndolo de una manera diferente, resignificándolo, pero dejándolo salir de nuestro cuerpo. El segundo tip del que te quiero hablar para que empieces a hacer este proceso de perdonarte es que empieces a observar tus conversaciones mentales diarias. ¿Cómo son estas vocecitas internas que tienes? ¿Qué tan frecuente te dices a ti mismo es que yo sí soy tal cosa? Por cosas pequeñas o grandes. No sé, se te cayó algo y ¿qué te dijiste en ese momento? O cosas grandes como, no sé, te peleaste con alguien, ¿qué te dijiste en esos momentos? Todo este lenguaje interno, esas vocecitas tuyas que se repiten una y otra vez, empieza a observarlo. Porque la mayoría de veces, yo siempre lo digo, y es que estos pensamientos son inconscientes, no nos damos cuenta, son en piloto automático. Cuando tú empiezas a mantener la intención consciente de observarte, te empiezas a dar cuenta, uy sí, yo me estoy tratando muy duro. Uy sí, yo todos los días me digo que soy un bruto. Yo todos los días digo que no lo voy a lograr, que soy un fracasado, que soy menos que fulanito. Yo todos los días, sí, y empiezas entonces a hacer un proceso de conciencia que es fundamental. Cuando haces este proceso de conciencia ya tienes el 80 o 90% del trabajo hecho, porque te estás dando cuenta y al darte cuenta, tú inmediatamente vas a empezar a cambiar ese lenguaje. Vas a empezar a hacer un stop y decir, ok, no voy a seguir maltratándome por esto, porque es algo que no puedo cambiar. Entonces ahí, cuando te des cuenta, cuando te pilles en esos momentos en los que te estás diciendo a ti mismo, ¿yo por qué soy tan bruto? Quiero que en esos momentos utilices una frase que te haga salir de ese diálogo mental. Una frase como, por ejemplo, estoy aprendiendo todos los días, me permito equivocarme. Esta es una frase que es real, es verdad, y que además te hace salir como de esas conversaciones mentales que te siguen y te siguen llevando a estas sensaciones. Entonces, ¿qué tal si te dices eso a ti mismo? Como la tercera recomendación que te voy a hacer, y esta es como ya una recomendación así súper profunda y terapéutica que yo utilizo también con mis pacientes, y es que hagas una carta, que te escribas a ti mismo desde ese lado compasivo que todos tenemos, aunque no nos hayamos conectado con él, y que te conectes con este lado compasivo, inclusive a través de una figura como un amigo tuyo. O sea, visualiza qué te diría ese amigo a ti mismo en esa carta. Entonces, no sé, una persona que sea muy cercana a ti, una persona que sea compasiva contigo, y empieza a visualizar qué te diría esa persona. Y empieza a escribirte a ti mismo, con nombre propio, ¿no? Entonces tú dices, Natalia, quiero decirte que comprendo por qué hiciste tal cosa, por qué tomaste esta decisión. Quizás no sabías cómo hacerlo mejor, quizás no tenías la información. Quiero que empieces a recordar cómo estabas tú en el momento en que cometiste ese error o eso de lo cual no te has perdonado, y que comiences a escribirte desde ese lado compasivo que tienes, brindándote palabras de amor, brindándote compasión, brindándote comprensión, porque la comprensión genera el perdón. Cuando tú comprendes algo, lo puedes perdonar, ya sea a ti mismo o al otro. Entonces, definitivamente algo que te va a permitir perdonarte con mayor facilidad es comprenderte. Comprender a la persona que eras cuando cometiste ese error o esa falla. ¿Qué estaba pasando en tu vida que quizás te llevó a eso? Y eso no significa que lo justifiques, porque estás reconociendo de todas maneras que lo pudiste hacer mejor, pero sin el látigo, ¿no? Simplemente reconociéndolo y comprendiéndote. Entonces, en esa carta, que es como el tercer tip, puedes escribir eso: comprendo que lo hiciste por esto. Quizás estabas asustado, quizás no sabías cómo hacerlo mejor, quizás tenías miedo, quizás te dejaste llevar por una emoción que no sabías cómo manejar, quizás no tenías la información que ahora tienes, porque yo lo suelo decir, y es que la culpa es como exigirle a tu yo del pasado que conozca y tenga toda la sabiduría que ahora tienes, con la experiencia que has tenido, con todos los procesos que has recorrido que te llevan a lo que eres hoy, a lo que sabes hoy. Era imposible que antes lo supieras. No tenías la experiencia, no tenías el conocimiento. Entonces es importante que reconozcas eso, y un proceso como una carta, escribirte a ti mismo, es súper reconciliador, es una de las maneras más contundentes para conectarte con ese lado compasivo que tienes, pero contigo mismo primero. Porque te aseguro que cuando empiezas a ser más compasivo contigo, de una manera natural e instantánea, vas a ser más compasivo con los otros. Porque yo siempre lo digo, de la relación que tienes contigo depende también cómo te vas a relacionar con los demás, y no solo con los demás, con la vida misma. Entonces por eso es que esto es tan importante, y el perdón te va a permitir eso. El cuarto tip tiene que ver con buscar estrategias
para que estés más aquí y menos allá en el pasado, para que empieces a cultivar tu atención plena, que es de lo que siempre hablo yo, ¿no? Como el hecho de estar presente te permite liberarte de un montón de cosas que en este caso tienen que ver con el pasado, porque la culpa, vuelvo y lo repito, está en el pasado. Entonces, cuando tú empiezas a entrenarte a través de una serie de prácticas en estar presente, en que tu mente esté presente, no solo tu cuerpo, sino también tu mente, pues te va a ser mucho más fácil soltar la culpa, soltar el pasado y perdonarte. Y para eso, digamos que hay muchas estrategias, la meditación es una de ellas, clave en este proceso de empezar a cultivar esta atención plena. O por ejemplo que tú empieces a conectarte a través de tus sentidos con lo que estás viviendo, con lo que estás experimentando en ese momento. Entonces cuando te pilles en estas conversaciones mentales, aparte de repetirte esta frase, también repítete esta frase y una vez te la repites, empieza a concentrarte en lo que está pasando en ese momento, a través de tus sentidos, lo que estás observando, lo que tienes en ese instante, no lo que ya pasó, lo que no hiciste bien, sino lo que está pasando en este momento. Y soltar los juicios también, ¿no? Que no es bueno ni malo lo que pasó, simplemente es un aprendizaje.